Muy buenos días. Los saluda Shimon Samaniego, Account Executive de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Creación de infografías en Canva para la contención de emociones. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa en Tecnología de la Información, Telepsicología, Herramientas y Recursos TIC. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo a través de la cuenta de Facebook y Zoom de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. En este evento aprenderás a utilizar infografías efectivas con Canva para mejorar el bienestar emocional de tus pacientes. A través de herramientas visuales, podrás comunicar de manera clara y atractiva estrategias y técnicas para gestionar la ansiedad, facilitando así el proceso terapéutico y educativo. La dinámica que seguiremos esta mañana será contar con la participación de Isabel Recuay como ponente. Posteriormente abriremos un espacio para las preguntas, las cuales podrás realizar en el chat del Zoom. A continuación daremos inicio a nuestra conferencia y damos la bienvenida a nuestra ponente, Isabel Recuay, quien posee 15 años de experiencia en docencia en temas de tecnologías de la información, docente formador del Ministerio de Educación en la integración de tecnologías de información, capacitador en desempeño de competencias digitales por Fundación para el Desarrollo del Centro del Perú, docente de aula de innovación hasta la actualidad en el IE Mariscal Castilla, docente de tecnologías de la información en la Universidad Continental. Adelante, profesora, le invitamos a realizar su exposición. Muchas gracias, Sherman. Bueno, dar la bienvenida a todos a esta charla en el curso que se va a desarrollar en telepsicología. Bueno, mi nombre es Isabel Recuay y bueno, es un placer estar aquí con ustedes y el poder hablar sobre un tema tan importante y relevante en los tiempos actuales. Bueno, luego de la pandemia, los recursos tecnológicos se han vuelto en complementos de diferentes profesiones. La psicología no ha sido excepta en ella. La idea es aprovechar estas herramientas en nuestro trabajo cotidiano. Por ello, hoy les traemos una charla referida a cómo usar las infografías como herramienta, en este caso, de soporte o de contención emocional. Bien, para ello vamos a tener dos partes. Vamos a explicar de cómo podríamos implementar estas infografías, qué consideraciones debemos de tomar con las infografías en el campo de la psicología, en la contención de emociones, y luego vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo crear una infografía. Bien, entonces, bueno, una infografía es una herramienta visual muy poderosa que últimamente ha tomado bastante espacio en los diferentes medios de comunicación, pero no solamente como medio de comunicación, sino como modo también de educar, ¿no? También como modo de que yo pueda utilizarlo para poder encontrar las ideas clave de lo que yo pudiera hacer, porque justamente una de sus características es sintetizar la información de manera precisa, ¿no? Con esos conceptos complejos lo hace más preciso y lo presenta de manera más atractiva, facilitando tanto una comprensión y el aprendizaje. Bueno, en este caso, las infografías, al tener una representación visual, se da porque estas combinan textos, gráficos, ilustraciones y elementos visuales para transmitir la información de manera efectiva. Es de fácil comprensión, ¿por qué? Porque, como mencionaba, los temas complejos coloca ideas esenciales, principales, para que puedan ser entendidos de manera rápida y sencilla. También puede tener un impacto emocional debido a que pueda generar emociones y conectar con el público de una manera más profunda que un texto simple, usual o cotidiano, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las características de por qué usar una infografía. Bien. ¿Qué beneficios nos trae el usar las infografías para la contención emocional? Primero, la conciencia emocional. Ayuda a las personas a identificar y comprender mejor sus emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos nosotros sintetizar de repente los pasos para que pueda reconocer sus diferentes emociones y sintetizarlos para que también puedan autoeducarse. Venimos de una generación, en mayoría los millennials,
¿ya? Que lamentablemente no le hemos dado mucha importancia o en nuestro tiempo no le han dado importancia a lo que es la conciencia emocional. Es más, el aspecto emocional casi no se hablaba de ello, ¿no? Solamente le daban importancia a a la inteligencia con referido a lo académico o a lo intelectual. Entonces, ni los padres ni los hijos hemos aprendido a educar esta conciencia emocional. Entonces, sería importante, por ejemplo, reconocer cada una de estas emociones, el poder entender que cada una de estas emociones son importantes en nuestra vida y también entender que tenemos derecho a sentir esas emociones, sin embargo, hay emociones que tenemos que saber gestionar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me encuentro molesta, ¿de qué manera actuar para poder yo tener respeto por las personas que están a mi alrededor? O también puede ser viceversa, ¿no? ¿Cómo podría yo actuar con una persona que está enojada frente a mí? ¿No? Entonces, esas pequeñas ideas en concreto podrían plasmarse en estas infografías y podrían ayudar a educar en lo que es conciencia emocional. Por ejemplo, ¿qué pasa usualmente en los millennials, usualmente, ¿no? Si una persona está enojada, ¿no? A veces hay otra persona que le confronta, ¿no? Dice, ¿de qué estás molesto? Y bueno, en ese momento de repente esa persona tampoco tiene la gestión de sus emociones y le va a contestar mal y eso va a terminar en una situación desagradable. Sin embargo, ¿qué pasaría si empezamos a educarnos y aprender a dar el espacio a una persona que tú evidentemente notas que no está bien? Que está enojada, darle el espacio, darle el tiempo, ¿no? Para poder hablar con ella y en el momento adecuado recién de repente ayudarle a que pueda decirte lo que está pasando para que pueda sentirse mejor, ¿no? Qué importante sería que de esa manera de repente la psicología comunal, ahora que es una vertiente que se está dando mucho en la parte educativa, donde ya el paciente no va al psicólogo, sino el psicólogo va a un grupo de personas y pueda permitirse, ¿no? De repente, mediante estos elementos, educar, ¿no? Educar. Muy bien. También otro beneficio sería las estrategias de afrontamiento, puestas que en este caso podríamos enseñar técnicas y herramientas prácticas para manejar las emociones de manera saludable, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa si yo estoy muy triste, ¿no? Me siento muy mal, ¿no? Podría usar alguna técnica que también podría plasmarlo en una infografía, ¿no? ¿Qué hacer en esos momentos donde uno se siente muy mal? De repente, si se trabaja también dependiendo del qué público, también va a ser importante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera plasmar este material para que pueda ser entendible para estas personas, ¿no? Y puedan encontrar o darle un uso a este material para mejorar o afrontar, en este caso, sus emociones de manera saludable. Se puede utilizar o el beneficio que nos puede dar también es de motivación y apoyo. ¿Por qué? Porque podemos crear infografías que inspiren, que empoderen a las personas en un proceso de contención emocional. A veces en situaciones muy tristes, personas que de repente puedan estar pasando luto, puedan estar de repente pasando una situación diferente en su vida. Qué importante a veces es una sola palabra o a veces una sola frase que te hace repensar todo, ¿no? Y a veces genera una automotivación para poder seguir. Entonces, las infografías pueden utilizarse como una herramienta. Ojo, no lo estoy planteando como una medicina, sino como una herramienta de apoyo a las actividades que podría tener un psicólogo clínico, un psicólogo educativo o un psicólogo organizacional, ¿no? En esto de motivación y apoyo, de repente, en lo que es los psicólogos organizacionales, el poder de repente infundir lo que es el trabajo en equipo, el que es el llegar a una meta, ¿no? De trabajo, una meta en común, un bienestar común. Qué importante sería, ¿no? Que de repente en sus espacios de trabajo ustedes puedan diseñar una infografía que permita el reconocimiento, ¿no? De repente de las metas que tenga su institución, su organización, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podríamos darle un sentido de apoyo al trabajo de un psicólogo en sus diferentes ámbitos. Bien.
Entre los tipos de infografías para la contención emocional, se ha clasificado en 4 tipos de infografías, ¿bien? Las infografías educativas. En este caso, las infografías educativas se van a caracterizar porque van a explicar conceptos, procesos relacionados con emociones y su manejo, ¿ya? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo gestionarlas, ¿no? También podemos trabajar con infografías interactivas. Bien, en este caso, las infografías interactivas van a permitir al usuario explorar y aplicar técnicas de contención emocional. De repente, en este caso, se están trabajando con personas de manera individual, ¿no? Y bueno, en este caso también podríamos resaltar el trabajo que cuando hablamos de telepsicología, no hablamos netamente a todo un trabajo que se puede hacer con un paciente lejos del psicólogo y el paciente, sino que también se puede usar estos recursos digitales, virtuales, que puedan servir de apoyo en mi momento de terapia, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en claro. Bien, entonces, podemos utilizar infografías inspiradoras, que motiven, que empoderen a las personas en su viaje de bienestar emocional, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en casos? ¿Cómo manejar el estrés, por ejemplo? ¿Cómo manejar el estrés? De repente, imagínense los bancos, los psicólogos que pudieran trabajar de repente como psicólogos organizacionales en los bancos. Usualmente el personal está sujeto a cumplir metas, ¿no? Entonces, y eso genera de todas maneras una presión, ¿no? Entonces, el estrés, ¿cómo puedo yo gestionar el estrés? Que de repente por ahí tenemos técnicas que se pueda brindar al personal para que puedan practicarlo, ¿no? Y puedan regular de repente en ese momento y generar pues un espacio más agradable, ¿no? Bien. También podemos considerar las infografías prácticas, donde se van a ofrecer consejos, herramientas concretas para la gestión de emociones, acá técnicas de repente, ¿no? Técnicas, por ejemplo, para el manejo de la ira. ¿Ven? En este caso, miren, podríamos trabajar, ¿qué pasa si yo soy mamá y mi niño no tiene control de la ira? Mi niño explota, grita, se tira, ¿no? Se frustra en cualquier momento. Entonces, usted, como psicólogo, me dice, señora, ¿sabe qué? Usted tiene que apoyarle a su niño y tiene que enseñarle esta técnica. A ver, ¿cuál es la técnica? La técnica de la tortuga que respira, que aprende a estar solo, ¿no? Que reflexione, que usted le dé el espacio, ¿no? Y a veces eso queda tan bonito en el momento, pero a veces las personas y las memorias son frágiles. Pero ¿qué pasaría que usted como psicólogo tenga el material previo ya hecho en una infografía fácil, didáctica, en la que se haga un tipo de psicoeducación también con las personas que apoyan a los pacientes, y usted le pueda explicar, ¿no? Mire esto y ahora se lo reenvío de repente por el WhatsApp, correo, el medio que ustedes tengan de comunicación. Y qué importante sería para esa persona que lo vea, que lo revise y bueno, y pueda apoyar, ¿no? En este caso a un niño, ¿no? En ese bueno, en el tema que hemos descrito, en el caso que podría tener ese niño, ¿no? Entonces, miren, las infografías pueden tomar importancia de acuerdo a la utilidad que ustedes le puedan brindar como herramientas, ¿no? Entonces, podría usted diseñar infografías educativas, interactivas, infografías inspiradoras o infografías prácticas, ¿bien? En este caso, a ver, ¿qué consideraciones debo tener para hacer mi infografía? Lo he puesto aquí en una jerarquía. Todas son importantes, horizontal, pero lo he puesto así en condiciones. Primero, lo más importante es la precisión y el rigor. ¿Ya? Si bien es cierto, si usted entra a la web va a encontrar N cosas sobre manejo emocional, sobre ansiedad, sobre estrés, va a encontrar usted mucho, mucho. ¿Bien? Pero ¿qué debe primar ustedes como profesionales? La precisión y el rigor. ¿A qué se refiere? Se refiere que las infografías deben basarse en evidencia científica, ¿ya? Y debe reflejar fielmente los conceptos psicológicos, ¿no? Es decir,
que aquello que ustedes quieran brindar, ¿ya? Debe tener una base científica, que evidentemente esto usted no lo va a exponer frente a su paciente o hacia el público, con quien tenga que trabajar, sino que esa información que usted, que conoce el lenguaje, el tecnicismo de su disciplina, ¿no? Usted lo pueda llevar fielmente en un lenguaje de la persona a quien está dirigida, sin que se pierda, ¿no? Ese rigor, se lleve ese mensaje a la persona a quien va a dirigir este material. ¿Bien? Otra son las consideraciones éticas. ¿Bien? En este caso, las infografías en la práctica de psicología deben respetar los principios éticos y también la confidencialidad, ¿no? En este caso, miren, yo en este indagar para este trabajo he buscado y sí existen diversas infografías, ¿no? Entonces, entre las consideraciones éticas está de repente reconocer la autoría también, ¿no? De la persona que ha hecho el material, obviamente, sin haber revisado previamente y ver la precisión y el rigor. No se trata de que yo busque una infografía y bueno, ni la revisé y lo entrego, ¿no? Sino que siempre estas dos deben ir de la mano, ¿no? Si yo voy a usar de repente una infografía que ya existe y considero que es interesante, tengo que ver si también tiene esto, precisión y rigor, ¿no? Entonces, para yo poder recomendar. Entonces, ¿qué me obliga netamente? El poder revisar esa infografía y ver, ¿no? Que tenga ello. Bien. Una tercera parte es el diseño efectivo. ¿Bien? En este caso, debemos tener cuidado en el diseño. Debemos tener una estructura clara y con un uso apropiado de los elementos visuales. Esto es importantísimo. Los colores, las imágenes, la cantidad de texto que vas a utilizar, el tamaño también, ¿no? De ese texto, ¿no? La tipografía, ¿no? Vean, en este caso podríamos ver lo que es el diseño en el color. ¿Ven? En este caso podríamos usar colores que evoquen y transmitan emociones, ¿no? Miren, aquí tengo un ejemplo donde tengo contraste de colores entre pasteles y colores, en este caso donde resalte color naranja, ¿no? Entonces la armonía también que pueda tener esta combinación de colores y que me pueda relajar, ¿no? Usualmente en esta escala de colores están los colores que son pasteles, ¿no? Los colores alegres también, ¿no? Combinarlos, bueno, en este caso, para que tenga también un atractivo visual, para que la persona quien recepciona este mensaje también se sienta cómodo, ¿no? Visualmente. Otro elemento también es la tipografía. Cuando nosotros diseñamos las infografías, debemos procurar de utilizar fuentes que sean legibles, porque hay fuentes artísticas que a veces uno trata de leer y no se entiende, ¿no? O que también tengan el tamaño adecuado, a veces por querer colocar mucha información y a veces en eso caemos también en el error al momento de hacer infografías, reducimos el tamaño para que pueda entrar todo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener ahí? También habilidades de síntesis, ¿no? Y poder plasmar el texto para que tenga el tamaño adecuado y también las personas puedan leerlo también, ¿no? De manera adecuada, puedan entenderla también, ¿no? Entender de manera adecuada. Muy bien. Otro es la composición. En la composición entra la organización de los elementos que debe ser de manera equilibrada y fluida. ¿A qué se refiere esto? Saber que no puedo atiborrar de imágenes. Usualmente siempre las infografías se caracteriza por tener un elemento visual principal, como en este caso, ¿no? Esta mamá con este niño, ¿ven? Y si bien es cierto, puedo representar elementos gráficos, pero miren, el tamaño también es importante, que acomode, miren, cada una de las ideas como estas imágenes ya no como protagonistas, sino como elementos secundarios, ¿no? Que me puedan dar la idea del tema, ¿no? Entonces aquí también en la composición tenemos que tener en cuenta también la relación de la imagen con el contenido, ¿bien? Entonces es importante ello.
porque recuerden que a veces las personas no por su estilo, sino a veces por la práctica que ha desempeñado en su vida cotidiana, rutinaria. Hay personas que asocian más rápido sus ideas con los gráficos que a veces que con todo el texto, ¿no? O de repente si son niños pequeños también, ¿no? No saben leer, a veces los gráficos le ayudan a entender las secuencias. Entonces es importante también que los gráficos puedan decir o puedan estar relacionados con las ideas que nosotros queremos representar. ¿Bien? Ahora, ¿qué ejemplos acá les voy a dar? Miren, acá hay 3 diseños de contención de emociones, ¿no? Una es una infografía para lo que refiere la relajación mediante los mindfulness. Podemos, miren, acá tenemos otra sobre la gestión del estrés, ¿no? Y esta sobre la inteligencia emocional, lo que es más educativa. Esto, miren, es una infografía técnica o práctica, ¿no? En este caso, la gestión del estrés también es como una técnica, sería una infografía práctica. Y acá la inteligencia emocional, esta sería como una infografía más educativa, ¿no? Que nos brinda qué es la inteligencia emocional, ¿no? Y bueno, en este caso, sus elementos y otros, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a implementar mi infografía en programas de bienestar emocional? A ver, ¿cómo podría hacerlo? Por ejemplo, primero, tengo que identificar las necesidades de mi público objetivo. En este caso voy a ver si es un grupo de personas, tengo que ver si es dirigido a una persona en especial, porque el tratamiento también que da la psicología a cada paciente es como la medicina, ¿no? Las dosis, de repente el modo también de cómo presentar la información va a ser diferente, ¿no? En cada paciente, a pesar que puedan tener de repente las mismas características, ¿no? En la que está siendo tratada. Bien, entonces ahí hay que ver la identificación de necesidades. No solamente, ya, este paciente sufre de estrés laboral, pero a ver, cuántos años tiene, ¿no? Ver la edad, todo es importante, ¿no? No es lo mismo un joven de 25 que un señor de repente de 55. Entonces, no solamente que necesita, ya está diagnosticado en esto, sino también hay que ver la edad, el contexto. ¿Por qué? Porque eso también va a influir en el lenguaje que tú utilices para poder representar las infografías. ¿Ya? En las necesidades ingresa todo ello. Diseño de infografías. En este caso, el segundo paso es crear las infografías adaptadas a los temas y objetivos, en este caso del programa, en el cual se ha identificado las necesidades. Su distribución y uso. Se puede, en este caso, integrar las infografías de manera efectiva en las actividades y recursos del programa, ¿no? O sea, en el momento, de repente, a ver, si yo soy psicóloga educativa y quiero que mis estudiantes, a los que en donde yo trabajo, reconozcan la importancia de la inteligencia emocional. De repente quiero hacer una infografía educativa. Entonces yo tengo que ver ahí en la distribución y uso qué sería más conveniente, que lo tengan pegado de repente en su cuaderno, en su agenda, o de repente son más importante que esto esté presentado en un banner de repente en cada salón o en un patio, ¿no? A eso se refiere la distribución y uso, ¿no? En cambio, esto va a variar de repente si en caso usted es un psicólogo clínico, está tratando algo con un paciente muy especial y le quiere recordar de repente las rutinas, si usted ha diseñado entre las rutinas ahí en una infografía, ¿no? Si se lo va a dar impreso o de repente si le va a dar de repente o de manera digital, ¿no? Mediante un teléfono. Entonces, eso es importante, la distribución y uso, ¿ya? Muy bien, entonces de cómo va a llegar, en otras palabras, esta infografía a las manos de nuestro público objetivo. Bien. En este caso, las infografías también tienen importancia en cuanto al lenguaje que se va a utilizar. Aquí se va a ver para los diferentes públicos y contextos. Aquí entra por la importancia del lenguaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de los niños, las infografías deben tener más ilustraciones y un lenguaje que esté adaptado a la edad y el nivel de comprensión. Recuerden que pueden ser niños que no sepan leer y de repente es un niño que está queriendo crear límites y ahí se ha diseñado la rutina de lo que debe cumplir este niño.
Entonces, ustedes lo pueden crear en una infografía y de repente el papá lo imprime. ¿Para qué? Para que pueda estar en la habitación de este niño y pueda seguir, ¿no? Estos hábitos que se han diseñado para su rutina. Entonces, ¿qué va a ser importante? Que pueda entenderlo. ¿Qué pasa si ese niño no lee? Entonces, tenemos que ponerle los iconos correctos para que ese niño pueda entenderlo, ¿no? En el caso de los adolescentes, aquí hay que ponerle un poco más temas relevantes como la gestión de emociones y las relaciones de repente, ¿no? Bueno, si nos vamos a los temas que podríamos abordar en un ámbito educativo. En cambio, para los adultos, usualmente los adultos estamos apurados, ¿no? Queremos todo al grano. Entonces, ¿cómo deben ser esas infografías? Debe ser con información que se entienda rápido, algo práctica, ¿no? Y usualmente, ¿qué decimos los adultos? ¿No? Quiero soluciones inmediatas, usualmente es nuestro modo de vivir, ¿no? En los adultos. Entonces, no me digas tanto qué es la emoción, no, yo quiero algo que sea concreto, ¿no? De repente una técnica, entonces, para los adultos puede orientarse, ¿no? En este caso, infografías de tipo técnicas, ¿no? O prácticas para que puedan recordar qué hacer, ¿no? Y para eso tiene que ser preciso, ¿no? Así, paso 1, 2, 3, y en lo más sintetizado posible. En las organizaciones, en cambio, podemos hacer de repente acá infografías que inspiren, ¿no? Para poder crear entornos laborales que sean saludables emocionalmente, ¿no? Y bueno, y en este caso en las organizaciones no solamente laborales, ¿no? Sino también educativas. Estas para poder contribuir en un ambiente en armonía, ¿no? Para los estudiantes, porque también que ellos estén en armonía, que estén relajados, es importante para que ellos puedan aprender, ¿no? Entonces, qué importante sería mensajes que le puedan ayudar, que les puedan servir, ¿no? Y a veces nos ha pasado que a veces uno está en una situación difícil, no hay quien te diga nada y a veces te encuentras una canción, un párrafo, un conjunto de letras o simplemente, ¿no? De repente por ahí algún mensaje que te hace sentir mejor, ¿no? Entonces, en los estudiantes, y usualmente por la edad, ellos son altamente, ¿no? Emocionales, ellos viven en constante, ¿no? Entonces, sería importante, ¿no? Que se pueda utilizar de esta manera y recuerden que es importante la regulación también, ¿no? Del lenguaje, las imágenes que se van a ofrecer y otros. Bueno, ¿cómo puedo medir si mi infografía tiene éxito o no tiene éxito? ¿No? Voy a ver el engagement, aquí voy a ver si las personas realmente tienen interacción y compromiso con el uso de las infografías. Estos son como que los indicadores para medir si realmente que la infografía que yo he diseñado, estoy utilizando como herramienta sirve, ¿no? La comprensión, que te entiendan, ¿no? Si ustedes ven que han entendido correctamente todo lo que has diseñado en la infografía, entonces significa que tiene un buen nivel de comprensión tu infografía. Aplicación, ¿ya? Cuando se implementan las estrategias y herramientas presentadas. O sea, vas a ver si es efectiva realmente este recurso con las personas que estoy trabajando y lo están usando. A eso se refiere. Impacto. La mejora en el bienestar, ¿no? De los participantes, en este caso emocional. ¿Bien? Entonces, si yo veo que estas 4 hago check todo, entonces mi infografía está resultando. ¿Qué pasa si no hay compromiso? O sea, ni lo va a ver, te va a dejar en visto. Le mandaste a su WhatsApp, ni lo vio. Entonces, no ha habido engagement. Entonces, ahí también, o sea, una técnica, miren, no es solamente que le das la infografía y ya. Entonces, como psicólogos, ustedes reconocen recursos para motivar, para que ese paciente pueda hacer uso, ¿no? Y de repente a la primera no, entonces tienes que reforzar usted o renovar su estrategia para que ese paciente pueda, ¿no? Usar esta herramienta, porque también entiendo que no necesariamente pueda hacer por usted, a veces dependiendo la situación o complejidad del paciente que ustedes están atendiendo, tienen que usar diferentes técnicas para que puedan cumplir de repente a hacer rutinas, técnicas, ¿no? O estrategias que ustedes le plantean que usualmente a veces no se hacen en el consultorio, ¿no? Sino a veces en el momento que están pasando o en un tiempo, ¿no? Que requieran para poder hacer alguna herramienta. Bien, entonces estas son las métricas, o sea, mis indicadores para poder evaluar si esta herramienta se está utilizando adecuadamente. ¿Cuáles son las ventajas en este caso de la infografía en la psicología?
¿Qué ventajas puedes obtener? Uno, la comunicación efectiva. Porque al traducirse la información, ¿no? De convertirse de algo científico, riguroso, ¿no? A un lenguaje más adaptado al paciente, entonces va a ser más fácil de entender. Va a ayudar a un aprendizaje mejorado, ¿por qué? Porque combina diferentes elementos que va a facilitar la comprensión, la retención y la aplicación, ¿no? De esos conceptos. El alcance ampliado, porque al poderse compartir en línea, no solamente puedes trabajar con una persona, sino puedes trabajar con muchas personas, ¿no? Como les mencionaba en hace un momento, de repente en psicología comunitaria también esto puede servir mucho. Bien, en cuanto referido a lo que es bueno, en contexto emocional ya lo hemos visto. Y bueno, aquí recordando, ¿no? ¿Qué beneficios, en este caso, las infografías brindan en la contención emocional? La conciencia emocional, las estrategias de afrontamiento y también en la motivación y apoyo. En la conciencia emocional, para que las personas puedan identificarse y conocerse, en este caso como que infografías educativas, ¿bien? En estrategias de afrontamiento, aquí podemos crear infografías que creen, en la que se pueda resumir técnicas, y en la motivación y apoyo, en este caso con infografías de tipo que inspiran, ¿no? Que inspiran para generar armonía, generar, en este caso, en conjunto o en varias personas, ¿no? Un impacto que les pueda servir en sus quehaceres diversos, ¿no? Muy bien. Entonces, bien, nos quedan 5 minutitos y bueno, voy a pasar a lo que es el Canva. Lo que es el Canva es un programa el cual te permite crear infografías. Es un programa bastante sencillo de utilizar, miren. Y bueno, en este caso, este es el programa. Y seguro que muchos lo han utilizado más de una vez, lo han visto más de una vez. Es más, usualmente se le limita, ¿no? Solamente en el espacio educativo, cuando me dejan tarea de, y seguramente más de uno lo ha utilizado cuando le han dejado tarea de, pero miren ahora las diversas ideas que ustedes podrían utilizar, ¿no? Y miren acá, por ejemplo, yo pongo infografía, en este caso voy a hacer una infografía sobre ansiedad. A ver, ¿qué me da? A ver, miren, van a encontrar, como les he dicho, van a encontrar ustedes, miren, diversas infografías, pero hay que tener cuidado. O sea, yo tengo que al elegir, por ejemplo, estos son tips para combatir la ansiedad, ¿no? Esto sería una infografía de técnicas prácticas para que pueda, en este caso, recomendarle a la persona con la que yo estoy trabajando para que pueda tener en cuenta en su quehacer diario, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, miren, dice, encuentra una actividad recreativa, haz una pausa, bebe agua fresca, practica ejercicios de respiración, mantente activo y si no, pide ayuda. Entonces, acá puede estar resumido todo lo que en una sesión de repente has tenido con una persona que pueda sufrir ansiedad, ¿no? Toda la concentración de los puntos claves y esto puede ser enviado fácilmente a tu paciente dependiendo, como les mencionaba, la manera como ustedes quieran trabajar con la persona, porque ustedes al momento de tratar a una persona, esto es de manera individualizada. Algunos de repente va a convenir que lo tengan en un celular, a otros les recomendarán imprimir, lo pongan en su cuarto, en su cuaderno, en su agenda, otros de repente está bien en su celular, entonces va a depender también, ¿no? Del tipo de persona y cómo ustedes pueden ajustar esta herramienta para que les pueda brindar beneficios en cuanto al ejercicio de su profesión. Entonces, bueno, si ustedes quieren personalizar, estas también se pueden personalizar, ¿no? ¿Se puede personalizar esta misma? Sí se puede. Se puede personalizar cada uno de estos elementos y si no, también el Canva te ofrece, voy a ingresar por acá, que puedas crear tus propias herramientas, ¿ven? Aquí está, desde cero. Entonces podría crear yo acá una infografía, por ejemplo, de la técnica de la visualización al momento que mi paciente empieza a reconocer, ¿no? Que está sintiéndose ansioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la técnica de la visualización consiste en que, primero, cierra los ojos, ¿no? Luego imagina un lugar o una situación que te haga feliz, ¿no?
relaja tu cuerpo, respira, ¿no? Y de repente puedes poner algo de música, ¿no? Para que pueda gestionar la ansiedad, ¿no? Entonces, yo esos tips lo puedo poner, ¿no? Incluso hasta puedo poner la base, ¿no? Y puedo poner aquí. Entonces, desde cero. ¿Por qué? Porque de repente aquí en estos posts yo revisé, recuerden que siempre hay que ver la rigurosidad, ¿no? De repente digo, está bonito, pero esto no está cierto porque de acuerdo a tal literatura, o esto no está actualizado, también usar información actualizada tampoco es ético, ¿no? Entonces digo, ya, entonces no, es necesario que yo pueda crear esta herramienta, ¿no? Entonces, y bien, el curso de telepsicología está orientado, así como este pequeño ejemplo que hemos visto en infografía, que también es parte del curso, que van a desarrollarlo, el poder ver la manera de cómo utilizar estos recursos tecnológicos y no, yo sé que hay mucho tabú aún por lo de si es presencial, si es virtual, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Puede ser que para algunas situaciones funcione eh, todo lo presencial, pero también recuerden que a veces hay situaciones donde el paciente a veces, ¿qué pasa? Tengo que viajar y bueno, ¿no? Y a veces ahí se pierde el contacto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo le digo, bueno, está bien, vamos a viajar, pero esta vez nos comunicamos vía Meet, vía Zoom, y es probable que no vas a terminar toda tu sesión completa, pero no vas a perder algo importante, que es el contacto y con la rutina también de tu paciente, ¿no? Entonces, veamos estas como herramientas, como amigas que ustedes le pueden sacar ventaja en su quehacer diario. Bien, entonces creo que he concluido con esta pequeña disertación en la cual me han invitado, ¿no? A compartir con ustedes. Muchas gracias por su tiempo una vez más. Muchas gracias, estimada profesora, por la exposición tan interesante e importante. Los invitamos a realizar sus preguntas por el chat de Zoom de esta sesión. Antes de continuar con la ronda de preguntas, quisiera comentarles acerca de telepsicología, herramientas y recursos TIC que ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Como pueden apreciar, telepsicología y herramientas y recursos TIC selecciona y utiliza las herramientas digitales más adecuadas según el caso y las características del paciente para garantizar la confidencialidad de la información y establecer una relación terapéutica efectiva. Contamos con la modalidad sincrónica, son clases a distancia en tiempo real, clases en vivo. Vamos a desarrollar 80 horas lectivas y les vamos a entregar un certificado como especialista a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Respecto al plan de estudios, vamos a desarrollar 3 módulos. Uno de ellos es automatización de instrumentos de diagnóstico, que ya la docente nos ha explicado algunos tips. Y en el caso de la introducción, el Google Forms como herramienta para la automatización, la automatización de instrumentos específicos, integración con otras herramientas, hojas de cálculo, plataformas online. El módulo 2 es la elaboración de materiales de intervención. Ahí pueden ver calendario de Google, recursos con Canva, que nos ha estado explicando la docente, Kahoot, también, que es una herramienta importante para la creación de cuestionarios de evaluación, plataformas y aplicaciones de apoyo. El módulo 3, plataformas de comunicación a través de Google Meet y el Zoom. En el caso de la rueda de preguntas, bueno, contamos con algunas preguntas que nos ha estado emitiendo nuestros participantes. Una de ellas, en todo caso, docente, le voy a alcanzar. Bueno, también antes de todo comentarles que tenemos un inicio del programa para este mes. Pueden ya ustedes matricularse. También tenemos el sistema pronto pago con descuentos exclusivos para todos los interesados. En el caso de 2 cuotas, sin matrícula, sin el pago de matrícula, y en el caso contado hasta un 25% de descuento. Respecto a lo que son las preguntas docentes, le emito una de ellas de parte de nuestro participante Julián, que nos indica, la consulta para niños con autismo que no hablan mucho, ¿qué tipo de infografía nos recomienda? Bueno, en este caso, tiene que ser, en este caso, más para los que rodean, ¿no? Tengamos en cuenta que un niño con autismo y que no habla, a veces, si bien es cierto, él es el paciente que se trata, pero usualmente estos niños están acompañados por personas que están a su alrededor, ¿no? Pueden ser, en este caso, infografías educativas para los padres, para que puedan usar de repente qué estrategias o técnicas cuando su pequeño tenga una crisis, ¿no? De qué manera actuar y de esa manera psicoeducar también a los que están alrededor. Perfecto, muchas gracias, estimada docente. Tenemos otra
pregunta, ¿qué bibliografía o link nos recomienda para poder diseñar infografías y qué IA gratuita está permitiendo generar infografías? Bueno, en este caso, el Canva tiene una versión gratuita. Ahora, sobre materiales, usualmente en lo que es informática, a veces libros ya son muy pocos, en lo que con lo que contamos mayormente son con recursos tutoriales, ¿no? Bueno, YouTube es uno de los medios más grandes que creo que tenemos de diferentes temas, pero también podemos encontrar ahí tutoriales, ¿no? Que son prácticos y que nos van a decir cómo usar la herramienta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este caso estamos adaptando una herramienta a una disciplina, ¿no? A algo científico con rigor, que en este caso es la carrera de psicología. Entonces, es importante también tener esa visión, ¿no? No solamente el dominio tecnológico, sino también el dominio disciplinar para que puedan lograr una herramienta que sea factible, adecuada, ¿no? Para que ustedes puedan utilizar. Y bueno, Muchas gracias, estimada docente. Muchas gracias. Tenemos una siguiente interrogante. ¿Qué tipos de gráficos o diagramas pueden ayudar a explicar mejor las estrategias de contención emocional? ya, en este caso, la estrategia que, en este caso es la infografía, ¿no? La infografía es un recurso visual. ¿Y qué gráficos podemos utilizar? Como mencionaba al momento del diseño de la infografía, siempre la infografía tiene un elemento gráfico principal y las demás solamente son como iconográficas que representen estos iconos, las ideas que uno quiere representar, tener un conjunto de elementos, ¿no? En la composición para que ésta se haga efectiva. Muchas gracias, estimada docente. Tenemos una última interrogante. Personas más cognitivas, ¿qué personas más emotivas? ¿Cómo se sintetiza eso para este tema? Cognitivas o emotivas. Bien, en este caso, bueno, este es un ejemplo, se ha tomado un ejemplo, ¿no? De cómo podríamos usar las herramientas de la infografía para lo emocional, pero no significa que ustedes lo puedan utilizar en otros ámbitos, ¿ya? De desarrollo. Va a depender del expertise en sí del profesional en psicología, de cómo sacarle ventaja y lo pueda utilizar en diferentes ámbitos, ¿no? De su quehacer profesional. Muchas gracias, estimado docente. Continuando, para mayor información sobre telepsicología, herramientas y recursos TIC, los invitamos a ingresar al enlace que estamos compartiendo en el chat de Zoom. Y siguiendo con nuestro evento, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Bueno, ya hemos desarrollado en este caso la ronda y ha sido resuelta por nuestra docente. Muchas gracias por sus interesantes consultas. Estos y más temas serán abordados en nuestro programa en Tecnología de la Información, Telepsicología, Herramientas y Recursos TIC. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás acceder a artículos de interés alineados a tu especialidad, donde también contarás con tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y contarás también con descuentos exclusivos que ya los había comentado. Pueden acceder también a nuestros webinars, donde ponemos a vuestra disposición de forma gratuita la grabación de todos nuestros webinars, como el presente, realizados y para que sigas capacitándote y aprendiendo desde tu casa o el lugar donde te encuentres. Estimada profesora, la invito a dar sus últimas palabras para finalizar, no antes indicar en la presentación del programa están mis datos, Germán Samaniego Zárate, pueden contactarse con el número de celular o al correo para sus interrogantes. La invitamos, profesora, a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Muchas gracias, Sherman. Bueno, agradecer una vez más su tiempo y espacio en este evento, lo que significa que ustedes son profesionales que siempre están a la vanguardia de su preparación y supongo también con la mente abierta a tener que escuchar cosas de repente diferentes hasta la manera como nosotros podamos pensar y le podamos integrar en nuestro quehacer. Entonces, el aprender y el reaprender es algo importante en el ser humano y sobre todo en los profesionales, puesto que nuestro servicio va a irse reflejado en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, agradezco mucho la participación de hoy día y bueno, no olviden que este programa, sí es cierto que sí, usted lo puede encontrar como un dominio tecnológico, sin embargo, va a estar acompañado de una profesional de su especialidad, quien les va a dar no solamente puedas utilizar esto para algo específico, sino que también les pueda ayudar a abrir la mente en usar estas herramientas
en diferentes situaciones, ¿no? De su quehacer, en sus campos también de especialización. Muy buenos, bueno, en este caso todavía muy buenos días y bueno, también le agradecer a la universidad esta oportunidad que me brinda de poder tener el contacto con personas tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada docente Isabel. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y de todos ustedes que han asistido al evento. Además, queremos recordarles que nos estaremos contactando con cada uno de ustedes para proporcionarles información del programa en Tecnología de la Información, Telepsicología, Herramientas y Recursos TIC, y también compartirles contenido de valor que les sirva para su crecimiento profesional. A nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenos días.